Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué alegría me da poderles ver a cada uno de ustedes aquí en el auditorio. Sé que cada semana es un gusto poder reunirnos y adorar a Dios juntos en comunidad. Pero ¿cuántos de ustedes no tuvieron un reto para estar el día de hoy aquí? Déjenme ver, ¿cuántos de ustedes no tuvieron un reto? Bien, dense un fuerte aplauso porque vencieron ese reto. Cantamos hace rato que el enemigo está vencido, ¿verdad? Entonces pudieron llegar aquí y es un gusto poderles ver en este auditorio. Es un gusto también saludar. Hey, no se me pongan celosos. Aquellos que están en redes sociales también, gracias por sintonizarnos el día de hoy. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a toda aquella gente que está en redes sociales y que es parte de Costa Road en línea? ¿Cuántos de los que están aquí, hemos tenido o tenemos cámaras de vigilancia en nuestro apartamento o en nuestra casa? Déjenme ver esas manos arriba. ¿Cuántos tienen? Oh, wow. ¿Cuántos de ustedes las cámaras funcionan? No, o las tienen como los que dicen: sonríe, estás en cámara, pero no funciona. Además la tiene así para ahuyentar a las personas, ¿verdad? Según la compañía Lending Tree, lanzó un estudio, una estadística en la cual establece que el 51% de los propietarios de vivienda en los Estados Unidos, ese es el 51%, tienen cámaras de vigilancia en su casa. Creo que eso nos dice mucho. La mitad de la gente en los Estados Unidos tiene algún tipo de cámara de vigilancia, lo cual quiere decir que quieren saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y muchos de nosotros, los que tenemos cámaras de vigilancia, las tenemos porque es tan práctico que cuando uno no está en casa y los hijos se quedaron en casa, ¿qué es lo que hace uno? Se mete a la aplicación y empieza a ver qué es lo que están haciendo los niños, qué están viendo, se están peleando, están haciendo las cosas que papá, mamá les pidió hacer, limpiar el cuarto, qué sé yo. Yo a veces cuando nos vamos de vacaciones o estamos fuera de la ciudad por algunos días, qué alivio es poder entrar a la plataforma. Uno está de vacaciones, anda allá en Europa, en Inglaterra. No, ¿verdad? Andamos aquí en Waco, en Forward, de vacaciones, ¿verdad? y uno puede entrar y decir: bueno, no estoy en casa, pero a ver, que esté todo bien, que ninguna puerta se vea dañada, que todo esté en orden. Y qué práctico es poder darte cuenta de lo que hay en la casa gracias a este aparato. Aun y cuando nosotros quisiéramos saber qué es lo que está pasando en casa, al final estamos limitados, porque lo que sabemos y lo que conocemos de lo que está pasando en casa está en función de este aparato. Y está en función de que este aparato esté conectado a la electricidad y al Wi-Fi. Y al Wi-Fi. Entonces al final descubrimos que aun y cuando quisiéramos saber todo lo que está pasando, hay momentos en que vamos a estar limitados de saberlo. Por eso es que hoy vamos a continuar con esta serie de sermones titulada Ilimitado, en la que estamos descubriendo a este Dios que lo puede todo, lo sabe todo, está en todo lugar y ama sin medida. La semana pasada hablamos sobre Dios omnipotente. Si ustedes no estuvieron aquí presentes o no nos vieron a través de redes sociales, vaya al canal de YouTube o al Facebook de la iglesia y busque el servicio de la semana pasada para que se ponga al corriente con la serie y descubra que hablamos sobre Dios omnipotente. Hoy vamos a hablar de un tema que creo yo, le estaba diciendo a algunas personas, creo yo que es el sermón más teológico que he predicado desde que lanzamos Costa Road en el 2023, que he predicado aquí. Es un sermón muy teológico, muy profundo, que podemos empezar a caer en la filosofía y todo este tipo de cosas. Y hice todo lo posible por aterrizarlo a lo más práctico. Me dice mi esposa siempre: si lo que vas a predicar al final no cambia mi día a día, no voy a estar interesada. Entonces siempre la sugerencia de ella me desafía a que lo que yo voy a predicar venga a provocar algo en ustedes que al final genere algo útil. Así que digo esto porque los estoy advirtiendo
que van a tener que seguirme. Es un sermón que está dividido en 3 secciones. Voy a mencionar mucho la Biblia, lo cual haga el esfuerzo por no distraerse, por no desconectarse, para que vaya viendo cómo cada cosa está conectada a la que viene. Okay. Pero al final se va a dar cuenta que va a responder a algunas preguntas que nos hemos hecho hasta el día de hoy, muy profundas, como por ejemplo, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Porque no entiendo por qué me está pasando esto. Injusticia o dolor, sufrimiento. No entiendo por qué. Así que espero que podamos aterrizar a esas respuestas. Así que hoy continuamos con esta serie de sermones titulada Ilimitado, hablando sobre Dios omnisciente. Así que estamos listos para este mensaje y para continuar esta serie. Alguien diga fuertemente amén. Vámonos a la palabra de Dios, la cual está, la escritura de hoy está en Salmo 139. Salmo 139, versículo del 1 al 6. Vaya tomando nota, le va a ayudar mucho sobre todo eso. Salmo 139, versículo del 1 al 6. Dice la escritura de la siguiente manera: Oh Señor, has examinado mi ¿qué? Mi corazón, y sabes poquito acerca de mí. No dice poquito. Todo. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa y me tomo una siesta como de 4 horas los domingos en la tarde. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de lo que digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Este pasaje afirma algo muy importante sobre Dios, y es su omnisciencia. La palabra omnisciencia viene del latín, en donde omni no significan los platillos voladores, ¿verdad? Solo para clarificar, omni significa todo y scientia significa saber. En otras palabras, omnisciencia es que todo lo sabe. Cuando hablamos específicamente de Dios, hablamos del atributo de Dios, que Dios todo lo sabe. ¿Estamos aquí? Bien, el salmista aquí en el Salmo 139 entonces se encuentra haciendo una especie de reflexión sobre la omnisciencia de Dios. Él dice: conoces todo acerca de mí. Es decir, no conoces solamente un poquito de mí, conoces todo acerca de mí. Conoces mi corazón, conoces mis pensamientos. Antes de que yo vaya a decir algo, tú ya lo conoces. Entonces el salmista, interesantemente, llega a un punto en su vida en el que él hace una reflexión no superficial, sino profunda a nivel personal sobre la omnisciencia de Dios. A tal grado que cuando él hace este análisis de qué tanto Dios sabe y conoce, él se queda maravillado, anonadado, sorprendido, en palabras más coloquiales, con la boca abierta, al saber que el creador del universo lo conoce tan bien. Y aun y cuando lo conozca tan bien y sabe lo que el salmista piensa y siente, aún así lo siga amando. Es interesante porque en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 21 a Jesús, quien está observando, está dentro del templo Jesús, y está observando cómo la gente trae sus ofrendas al templo. Capta su atención que Jesús mira cómo los ricos llegan y depositan grandes cantidades en el templo.
pero a la vez ve como una viuda trae y deposita un par de monedas pequeñas como su ofrenda. ¿Sabe? El Señor vio en la viuda lo que nadie más miró, y esto es la intención de la viuda. Jesús entonces expresa que la viuda dio más que todos, no porque la cantidad que dio fue mayor a la que todos dieron, sino porque dio todo lo que ella tenía para sobrevivir. Mientras que los demás, a pesar de que dieron grandes cantidades, dieron esas cantidades porque era lo que les sobraba de lo que habían ganado. Entonces Jesús utiliza ese momento para decirle a los discípulos: a ver, vengan. Tienen que saber algo, y es que yo conozco las intenciones del corazón. Oigan, si tomamos entonces como punto de partida al salmista, al rey David, Salmo 139, a la viuda, Lucas capítulo 21, estos pasajes nos dejan en claro que Dios conoce todo sobre nosotros y conoce todo personalmente lo que hay dentro de nosotros. Él no solamente sabe que tú eres de Colombia, de Venezuela, de México, de Centroamérica. No nada más conoce lo de afuera de ti, que quizás eres alto, cabello negro. Él no nada más conoce lo de fuera de ti, sino Dios sabe lo que hay dentro de ti, lo cual es maravilloso. ¿No es cierto? Es maravilloso si lo que hay en tus pensamientos y en tus intenciones es bueno. Pero sería vergonzoso para algunos cuando lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones no es bueno. ¿Ya me está siguiendo? Podemos aplaudir y decir: wow, Dios conoce todo eso de mí, qué fabuloso. Sí, siempre y cuando lo que hay adentro de mí sea bueno. Pero si lo que hay dentro de mí no es tan bueno, estoy desnudo delante de la presencia de Dios. ¿A cuántos quizás no nos ha pasado que a veces estamos hablando con alguna persona y de antemano, es más, hacerlo más personalizado? ¿Cuántos tienen en su trabajo? ¿O cuántos tienen en su familia? ¿Cuántos tienen en su círculo de amigos? ¿Cuántos tienen en su propia iglesia? A lo mejor a esa persona o vecino en la comunidad donde vive. Y vamos a ser sinceros, ok, seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes no han tenido o tienen a lo mejor una persona que por lo que ella o él hizo te cae mal? Dices, ¿cuántos de ustedes tienen que encontrarse con esas personas? Seamos sinceros. Tranquilos, estamos en un lugar seguro. Ok, perfecto. Entonces, perfecto, es normal, es normal. Solo espero que esa persona no sea la que esté al lado de usted. Bien, quizás nos ha pasado con esa persona, que estamos hablando con esa persona y ya sabemos de antemano que nos cae mal por algo que hizo, dijo, lo que tú quieras y que tú te justifiques. Entonces te está hablando y uno O sea, estamos afirmando lo que estamos escuchando porque no queremos ser irrespetuosos. Pero por dentro es como que ojalá se te rompa la falda cuando, que se te descomponga el carro cuando te vayas aquí. O simplemente orar por dentro: Señor, remuévela de mi camino en este momento, por favor. Oigan, ya Dios conoce cada una de esas maquinaciones en tu mente. Ya Dios conoce todos y cada uno de esos pensamientos que fuiste generando sobre esa persona. Dios ya conoce las intenciones de tu corazón antes de que éstas se comuniquen, antes de que éstas se ejecuten. Ya Dios las conoce. Pero a veces a ustedes no les pasa, sino es a la gente de la otra iglesia, que actuamos como si Dios no conociera lo que tú y yo estamos pensando. Hello. A veces pretendemos
que tenemos la capacidad para esconder las intenciones de nuestro corazón que no son buenas delante de la presencia de Dios cuando no podemos. Dios es un Dios omnisciente, amén. Nos guste o no, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, todo lo que se va desarrollando aquí adentro. Y eso es fabuloso, porque cuando somos íntegros, cuando somos sujetos a una injusticia y todo el mundo nos tacha y nos apunta, es que fuiste tú, es que no lo hiciste correctamente, pero dentro de tu corazón tú sabes que hiciste lo correcto. Descansa en paz, que Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. No hay nadie a quien tengas que convencer, no hay nadie a quien tengas que cambiarle la decisión. Dios conoce tu corazón y eso te debe de bastar para estar ok con eso. Pero a la vez, mientras que vivimos en este mundo, a veces los sentimientos, intenciones del corazón no son tan buenos y Dios lo conoce. Entonces, ¿qué significa para ti y para mí, independientemente de cuánto tiempo tengas en la iglesia, en el evangelio, conociendo de Jesucristo? ¿Qué significa? Que Dios conoce, que la omnisciencia de Dios lo lleva a conocer todo de ti, lo interno de ti. Como este principio, como este atributo de Dios te desafía en tu día a día en poder saber ser un buen mayordomo de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones y de las intenciones de tu corazón. ¿Cómo es que esta característica de Dios viene a desafiarte, a confrontarte, a decir ante el pastor, ante el jefe, ante tu amigo, ante tu esposo, ante tu esposa, ante tus hijos? Puedes pretender, puedes esconder, ante todos ellos puedes hacerlo, pero no delante de Dios. ¿Cómo eso viene a confrontarnos, a desafiarnos, para entonces generar en nosotros pensamientos, intenciones y sentimientos que le agraden a Dios en todo momento? ¿Hasta ahorita estoy siendo práctico? Ok, le pueden decir a mi esposa, el pastor ha sido práctico en sus primeros 10 minutos. ¿Le sigo? Primer principio: Dios conoce mis intenciones, Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce todo de mí. En Génesis capítulo 2, el versículo 15, 16 y 17, encontramos que Dios puso al ser humano en el jardín del Edén. Estamos hablando del primer libro de la Biblia, la historia de la creación. No había seres humanos, Adán y Eva. Dios los puso en el jardín del Edén con la intención de que ellos lo cuidaran y de que ellos cultivaran ese jardín del Edén. En adición a eso, Dios les da una advertencia. Les dice esto: pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Les va a dar hambre, no hay problema. Adán, no hay problema. Eva, pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pueden comer de todos los árboles, solamente no coman del árbol de conocimiento. La decisión de comer o no comer de ese fruto estaba ¿en quién? ¿En Dios o en el ser humano? Dios les advirtió: puedes comer de todos los árboles, solamente del conocimiento no comas. La decisión estaba en Adán y en Eva, no en Dios. Dios hizo su trabajo, advertirles que no comer. Entonces, la omnisciencia de Dios, déjenme entrar un poquito en algo más teológico. La omnisciencia de Dios coexiste con el libre albedrío. La omnisciencia, la capacidad de Dios de conocer absolutamente todo, se interconecta con nuestra voluntad, con lo propio, con nuestra propia decisión. Claro, Dios sabe todo, Dios conoce todo, Dios inclusive sabe, esto es bien interesante, Dios aún conoce la decisión que quieres tomar. Dios ya sabe que tu corazón quiere elegir esto.
Dios ya lo conoce. Pero Dios no va a decidir por ti. Dios no va a determinar tus decisiones. Vamos a lidiar con la consecuencia de lo que escojamos y decidamos, sea buena o mala. Pero aquí es donde van a ver la omnisciencia de Dios actuando de una manera favorable. Escúchenme muy bien en esto, porque creo que uno de los problemas que tuve al escribir este sermón es que yo tenía demasiados ejemplos y confession times que quería compartir con ustedes sobre todo esto, pero lo voy a hacer a un lado porque es tan práctico lo que voy a estar diciendo que creo que ustedes pueden utilizar su propia historia para hacer estas conexiones relevantes. Dios sabe aún lo que nuestro pensamiento quiere escoger, lo que nuestra intención del corazón quiere elegir, ¿okay? Pero Dios no va a decidir por ti. Entonces, ¿cómo sé, pastor, si lo que voy a decir es lo correcto? ¿Alguna vez han estado ahí? ¿Cómo sé si lo que voy a elegir es lo que Dios quiere para mí? Qué profundidad de pregunta, ¿no? Cuando a Dios no le preocupa cuando tu decisión, nuestra elección está alineada a su voluntad. Él no se preocupa, estamos bien. Sino más bien cuando nuestra decisión va a ser incorrecta, mala o fuera de su voluntad, aquí es en donde entonces Dios actúa advirtiéndonos. Dios da un paso hacia adelante y nos da una introducción de lo que yo no sé si realmente eso es la mejor decisión. Y Dios no va a utilizar a un ángel que va a bajar y te va a decir: mira, David Rangel, la decisión que estás tomando es incorrecta. Sino Dios va a utilizar medios, Dios va a utilizar situaciones, Dios va a utilizar diferentes maneras para entonces advertirnos que lo que vamos a escoger es incorrecto o es malo, para que entonces utilicemos nuestro libre albedrío y no terminemos haciendo lo incorrecto o lo malo con nuestra decisión. ¿Estamos aquí? Regresemos entonces al ejemplo anterior, ¿okay? Estamos con la persona hablando y sabemos que nos cae mal. Sabemos que Dios sabe que nos cae mal. Aún así, la persona nos está hablando y nosotros, ay, sí es cierto, ya. Wow, sí es cierto, sí. Aún sabiendo todo eso, que Dios y yo sabemos que tenemos algo en contra de la persona, aunque no nos cae bien, yo les garantizo que ya Dios nos había inquietado anteriormente a que no tuviéramos esos pensamientos o esas inquietudes hacia esa persona. Yo les garantizo que ya Dios les había advertido y enseñado a través de su palabra o a través de un sermón o a través de alguna enseñanza en el grupo de amistad o en algún estudio bíblico sobre la importancia de amar al prójimo. El asunto es que a veces pensamos que amar al prójimo se trata sobre hacer algo bonito para él. No, amar al prójimo también significa amarlo con nuestros pensamientos, amarlo con nuestras intenciones del corazón, amarlo con nuestras emociones que a veces pelean. Entonces, aun y cuando nosotros tengamos algo en contra de otra persona, ya yo les puedo decir que Dios de una u otra manera nos advirtió o proveyó medios para nosotros poder hacer algo al respecto con ese pensamiento y con esa inquietud en el corazón. Aun y cuando, y yo les he predicado sobre amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Hay una serie que prediqué el año pasado sobre eso. Son los que estuvieron en esa serie, ya la tienen, ¿verdad?, como conocimiento eso. Y si hemos leído la escritura y nuestros ojos han chocado con ese pasaje bíblico, ya lo conocen. Entonces, el hecho de que conozcamos eso no quiere decir que lo vamos a hacer, porque a veces nos equivocamos. En este ejemplo en particular, nuestro pensamiento no se quedó dentro de nosotros. Nuestra intención en el corazón, vamos a decir que no se quedó dentro de nosotros. Y a veces nos llevan
a tratar mal a esa persona, nos llevan a hablar mal de esa persona, nos lleva a actuar mal hacia esa persona. Entonces, ¿qué pasó con la omnisciencia de Dios? ¿Qué pasó con la omnisciencia de Dios? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces pasó así? ¿Por qué me trataron así? ¿O por qué yo traté a esa persona? Regresamos al mismo concepto y al mismo principio, que a pesar de que Dios conozca que ese pensamiento o que esa intención no es buena, a pesar de que Dios conozca eso de nosotros, escúchenme, Dios no provoca ese pensamiento en ti. Dios no desarrolla ni genera esa intención en tu corazón. No viene de Dios. Por ende, Dios no te va a llevar a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto, a hacer lo que no debería de ser, sino todo lo contrario. Dios va a utilizar medios, no solamente para advertirnos, sino medios para que entonces lo que vayamos a hacer se alinee a su voluntad, se alinee a sus planes de bien y de esperanza. Y va a buscar diferentes cosas, porque tu espíritu va a estar inquieto alrededor de la decisión que estás tomando. Y hay más cosas negativas que positivas que tu mente te dice sobre lo que vas a decidir. Ahí ya está el Espíritu de Dios. Dios está ya inquietándote a que a lo mejor lo que vas a decir no es por ahí. No es por ahí. Pero al final nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer. Y Dios no nos va a hablar audiblemente, tienes que tomar la derecha o la izquierda. Va a utilizar medios para nosotros saber qué es lo que vamos a hacer. Pastor, ¿por qué Dios no me dice literalmente es por aquí? Porque somos tan malos nosotros a veces, que entonces seguir a Jesús está en función de lo que Él nos va a dar y no por fe. Si Dios fuera un Dios que te dice, Anabel, mira, esto es lo que tienes que hacer. Si Dios es un Dios que nos dice, hermana Zaida, esto es lo que usted tiene que hacer. Danilo, esto es lo que tienes que hacer. Andrés, esto es lo que tienes que hacer. Yo garantizo que nosotros vamos a empezar a creer en Dios, porque Él nos va a decir las cosas. Entonces Dios se va a convertir como en un brujo. ¿Ya? Es más bien que nosotros tomamos las decisiones usando como guía los medios que Él está utilizando para que traiga paz a nuestro corazón en lo que vamos a decidir. ¿Estamos aquí? Entonces, a pesar de que Dios conoce que mi pensamiento, a pesar de que Dios conoce que la intención de mi corazón a veces no es tan buena, a pesar de que Dios sepa que la decisión que tomé ayer fue mala, y a pesar de que Dios conozca todo esto, escuchen esto, Dios no para todavía de amarte. Es algo que es difícil para la mente comprender. A pesar de que Dios conoce cómo pensamos, qué es lo que desarrolla nuestro corazón, aún así Dios no para de amarnos, y Dios no para de proveer medios para alinearnos a su voluntad y alinearnos entonces a esos planes que son de bien y de esperanza que Él tiene para nosotros. No para. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Dios les dice, pueden comer del fruto de cualquier árbol, pero simplemente no coman del árbol del conocimiento. Got it? ¿Lo entienden? Y Adán y Eva, que así puede decir diciendo, sí, Dios, ya, no comamos del árbol del conocimiento. Claro, Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron. Comieron. Oiga, ¿quieren saber cuál es la consecuencia? Dios no le dijo a Adán y Eva, no coman, porque si comen, el ser humano va a trabajar por el resto de su vida. Porque yo creo que si Dios le hubiera dicho así con detalladas cosas, ¿por qué no comer? El ser humano, Adán y Eva, literalmente, a lo mejor no hubieran ido a comer de ese fruto. Pero los que trabajamos y sudamos por el trabajo, denle las gracias a Adán y a Eva por haber comido del árbol del conocimiento. Tomaron una decisión incorrecta.
Vea esto, lo que me llama la atención de este pasaje en particular. Más allá de que la decisión fue incorrecta, es que Adán y Eva no se quedaron conformes con no saber, con no conocer. Casi puedo ver a esa conversación entre Adán y Eva. Adán, Eva, ¿a poco no te gustaría conocer todo? ¿A poco no te gustaría saber absolutamente todo? ¡Wow! Y empezó la intriga. Sí, entonces comamos del árbol del conocimiento para que nos dé la capacidad de conocer absolutamente todo. De ahí surgieron los chismosos. Todo quieren saber, todo quieren conocer. Ellos comen a diario del árbol del conocimiento. No están conformes con no saber. No están conformes con no conocer. A fuerza quiero saber qué pasó. A fuerza quiero conocer cómo sucedió, de quién fue la culpa. Dios le dijo: no coman del árbol del conocimiento. Y comieron, porque no estaban conformes con no conocer y no saber. Esa es la tendencia del ser humano, que no está conforme con no saber y no conocer. Ezequías fue un rey de Judá, un rey ejemplar. Lo que hizo dentro del pueblo de Judá fue fabuloso. Reformas espirituales y muchas cosas que hizo Ezequías. Y en Isaías 38 del 1 al 5 se menciona esta historia. Cae en una enfermedad, y a pesar de que fue un rey ejemplar y lo que estaba haciendo era muy bueno, Dios viene y le dice a Ezequías: Ezequías, te tengo una noticia. Prepárate, vas a morir. Vas a morir. Ezequías entiende que su enfermedad era mala, pero no era como para morir. Casi creo a Ezequías diciéndole: espérame, ¿qué, Dios? Prepárate, alista tu casa, ordena tu casa, porque te vas a conocerme. Ezequías no estuvo conforme con no saber el porqué de su enfermedad. Si soy tan bueno en lo que estoy haciendo, ¿por qué tengo que partir de este mundo? Si estoy siendo un rey ejemplar, no entiendo por qué tengo que morir en este momento. Y entonces Ezequías, por no entender, empieza a rogarle y a implorarle a Dios que le dé más años de vida. Eventualmente Dios escucha el clamor de Ezequías. Dios regresa y le dice: Ezequías, ok, no te voy a dar un año, no te voy a dar 5 años, no te voy a dar 10 años, te voy a dar 15 años más de vida. Aunque la petición de Ezequías no era mala, ¿a quién no le gustaría vivir más años de vida? Aunque su ruego no era pecaminoso, Ezequías no sabía algo que Dios sí sabía. Y es que en los siguientes 15 años el corazón de Ezequías se llenó de orgullo, cambió. En esos 15 años se enalteció y presumió que toda su riqueza era por sus fuerzas. Lo presumió a los reyes de Babilonia. Y en esos 15 años tuvo a un hijo, Manasés, que se convirtió en uno de los reyes más perversos que tuvo el pueblo de Judá, echando a perder absolutamente todo lo que su padre Ezequías había construido. Tal parece que Dios conocía lo que iba a venirle a Ezequías, y a Ezequías le iba a convenir haber partido con el Señor en ese momento, que entonces lidiar con todo lo que iba a traer esos 15 años. Pero no entendió Ezequías
y no lo aceptó. Por eso es que convenció a Dios de que cambiara su decisión, porque no estuvo conforme con lo que había escuchado. No entiendo, Dios, por qué tengo que morir. ¿Alguna vez se han encontrado en una etapa en su vida en la que los pasa? Ustedes dicen, es que no entiendo por qué. ¿Cuándo les ha pasado eso? ¿Por qué es que me corrieron de ese trabajo? ¿Por qué es que me despidieron de ese trabajo si me iba tan bien? ¿Por qué es que tuve que salir de mi país para venir acá? Si amo mi país. ¿Por qué ahora tengo que regresar a mi país sin previo aviso? ¿Por qué es que mi ser querido partió de este mundo? ¿Por qué es que esa relación terminó? ¿Por qué me han diagnosticado esto si me sentía tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¿Dónde está el árbol del conocimiento para saber el por qué? ¿Dónde está? En la vida, Costa Road, pasamos por momentos en el que queremos saber, queremos conocer, queremos entender lo que nos pasa. ¿No es cierto? Pero saben, aun y cuando no entiendas por qué pasó, confía en que Dios sí entiende, Dios sí sabe y Dios está obrando. Amén. Aunque no entiendas por qué está pasando lo que estás pasando, confía en que Dios sí entiende, confía en que Dios sí sabe, y confía que aunque tú no lo veas, Dios sí está obrando, Costa Road, a nuestro favor. Por eso confía en su omnisciencia, aunque no sepas. Confía en su omnisciencia, aunque no entiendas. Confía en su omnisciencia, aunque no tengas conocimiento de exactamente cómo es que están sucediendo todas las cosas. Escúchame, el hecho de que no sepas no quiere decir que Dios no está obrando. El hecho de que no entiendas no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. El hecho de que no tengas conocimiento de todo lo que está pasando no quiere decir que Dios te ha ignorado. Significa que Dios sí sabe, Dios sí entiende y Dios sí está obrando. Eso es lo que significa. Que llegará un momento en nuestra vida en el que miraremos hacia atrás y veremos cómo destellos de ese Dios obrando en nuestra vida estuvieron durante nuestro camino. Y entonces llegaremos a entender el porqué. Eso es la gracia previniente de Dios. Es decir, la obra de Dios antes de que tú entiendas. La obra de Dios que va un paso adelante de ti, obrando a tu favor antes de que tú lo sepas. La obra preciosa de Dios, Espíritu Santo, Padre e Hijo, yendo camino delante de ti, ayudándote, interviniéndote, obrando, utilizando medios antes de que tú te des cuenta que Él ha estado ahí. No te ha pasado lo peor, no por suerte, sino es por la obra preciosa de Dios yendo un paso delante de ti. Esa es la obra de Dios, la gracia previniente, en la que uno en la vida va caminando y en algún momento algo le ocurre, algo, una injusticia, una pérdida, algo inesperado, y simplemente no entendemos por qué nos pasó eso. ¿Por qué, Dios? Y nuestras oraciones a veces van: Señor, explica, Señor, revélame por qué, Señor, revélame, enséñame por qué es que eso me está pasando, Señor. No, usted está tratando de comer del árbol del conocimiento. Dios dijo: no comas del árbol del conocimiento, te lo digo por algo. Hasta el bebé está diciendo amén. No comamos del árbol del conocimiento, de este tipo de conocimiento. Y entonces vamos caminando por la vida, pasan los años y no entendemos por qué eso nos está pasando. Sin darnos cuenta,
que Dios por aquí ha estado obrando a través de esta línea de tiempo. El asunto es que cuando estamos aquí nos enfocamos tanto en el por qué, en el no entiendo, no sé, que eso nubla la vista de ver lo que Dios ha estado obrando aquí a nuestro favor. Nuestra mente está tan ocupada en el por qué, en el cómo sucedió, por qué sucedió, no sé, no tengo toda la información, que no puedo ver todos estos destellos de cómo Dios ha estado obrando a favor nuestro. Pero llega un momento en que Dios nos ama tanto que cuando miramos hacia atrás, va a llegar un momento en que vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir: wow, mira qué fuerte fue lo que viví aquí. Es cierto, cómo me sentí. Sí, puedo recordar cómo me sentía de mal, culpable, deprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que miro hacia atrás, Dios no me dejó. Recuerdo a aquella persona que me dijo aquello. Recuerdo cómo Dios abrió puertas en este otro lugar. Sé cómo Dios acomodó las cosas. Oh, sí es cierto. Wow. Oh, y sí. Fue fuerte. Aún todavía no entendía ayer por qué me pasó lo que me pasó. Pero es cierto, Dios estuvo de diferentes medios ahí conmigo para que yo eventualmente pudiera entonces estar más cercano a esos planes de bien y no de mal, de esperanza y no de desesperanza. Por eso, algunos de nosotros, ¿cuántos no nos ha pasado? Que quizás cuando éramos más jóvenes, papá, mamá nos decían: hijito, hijita, algún día lo entenderás. ¿A cuántos no nos dijeron eso papá y mamá? Uy, uy, uy. ¿Y cómo reaccionábamos? Ay, viene con el sermonete a decirnos: algún día, hijito, lo entenderás. Pasaron los años, ¿y cuántos de nosotros no podemos mirar atrás y decir: ahora entiendo por qué papá y mamá me decían eso? Ahora entiendo por qué. No lo podía entender en aquellos tiempos, pero ahora entiendo por qué me lo decía. Por eso Costa Road, cuando nos pasan cosas y no entendemos el por qué, y no tenemos el conocimiento de cómo sucedieron todas las cosas, cuando nos ocurran ciertas cosas y no podamos entender exactamente por qué es que Dios, si es un Dios de amor, por qué permitió eso, cuando no entendamos todas estas cosas, escucha esto: está bien no saber. Está bien no entender. Aquí viene la esperanza. Mientras que Dios sepa el por qué, eso me va a bastar para yo estar bien. Y ahí está la clave, Costa Road. Ahí está la clave. Que quizás no es mi rol el tratar de saber por qué pasó, por qué me ocurrió. Es más bien confiar en que si Él sabe, está bien y todo va a estar bien. Y eso es lo bonito de todo esto. La omnisciencia de Dios no termina con un fracaso. La omnisciencia de Dios no termina cuando una tragedia golpea nuestro hogar. La omnisciencia de Dios no se va de nosotros cuando las cosas no salen como nosotros lo teníamos planeado. La omnisciencia de Dios continúa y Dios continúa obrando a nuestro favor, aunque no entendamos, aunque no lo veamos y aunque no sepamos cómo es que eso va a suceder. Es así como Dios trabaja, porque así es Dios. Entonces confía en su omnisciencia. Confía en su omnisciencia. Aterrizo con esto. Jeremías 29:11 dice esto. Este es mi pasaje favorito, por cierto, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Leamos todos juntos. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dice: yo conozco los planes porque yo sé. Ahí está el verbo saber. ¿Te das cuenta?
Ahí está el verbo saber. Yo, dice Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes. Leamos juntos, dice, planes a fin de darles un futuro y una esperanza. Cierro con estos 2 puntos entonces. Todo al final termina con esos planes de bien y de esperanza que Dios tiene. Su omnisciencia, su capacidad de saber todo sobre nosotros, va a llevar a Dios a obrar en nuestra vida para guiarnos, para dirigirnos a los planes de bien y de esperanza que Él tiene para nosotros. Pastor, y si me pasa una tragedia, aún en medio de la tragedia. Pastor, aún en medio de la pérdida, aún en medio de la pérdida. Así es Dios. Entonces, aun cuando nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón no sean tan agradables a los ojos de Dios, aun y cuando nuestras decisiones sean malas o a veces incorrectas o egoístas, y que Dios conozca nuestros sentimientos, pensamientos, intenciones y aún nuestras decisiones, Dios no para de amarte. Dios no para de amarte. ¿Qué tipo de Dios es este? ¿No es cierto? Que aun y cuando no lo honro con mis pensamientos, con mis intenciones y con mis decisiones, Él no se da por vencido de mí, sino todo lo contrario, continúa amándome y va un paso más allá. Él provee medios, nos advierte, cuidado, para que al final decidamos lo correcto y que decidamos aquello que nos acerca más bien a sus planes de bien y de esperanza. 2. Cuando entonces algo nos suceda que no entendamos por qué pasó eso, recuerda, tu conocimiento es limitado. Es limitado. Está bien aceptar que tu conocimiento es limitado. Está bien. Ahí es entonces en donde nos inclinamos y nos apoyamos en aquel cuyo conocimiento es ilimitado, sobrenatural y no tiene límite, que es Dios. Para que entonces, sabiendo que cuando no entendemos lo que entendamos, cuando no entendamos lo que nos pasa, entonces podamos aceptar los medios que Dios está utilizando para guiar nuestra vida a los planes de bien y de esperanza que Él tiene. Quizás en ese momento no puedes ver la esperanza, quizás en ese momento no puedes ver lo bien de la situación. Continúa confiando en su omnisciencia y todo va a estar bien. Continúa confiando que la omnisciencia de Dios no es limitada, sino ilimitada. Y eso es el mensaje del día de hoy. Amén, amén y amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, Costa Road. Cierren sus ojos ahí donde están. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Si estás viéndonos en redes sociales, te voy a invitar a que no te desconectes. Cierra tus ojos y vamos a entrar a un tiempo muy similar a la del rey David, a un tiempo de reflexión personal. ¿Qué tanto nuestros pensamientos, qué tanto las intenciones de nuestro corazón generan cosas que son agradables al Señor? Quizás para eso tienes que ubicarte en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. Y si ha habido momentos en tu vida en el que se está formando un patrón
de cierto tipo de pensamientos, intenciones en tu corazón que no son buenas, que no van a la par de amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, ¿por qué no tomamos un momento ahí en tu lugar y simplemente nos arrepentimos y le decimos a Dios: Dios, perdóname porque estuve pretendiendo esconder estos pensamientos, estuve actuando como si tú no conocieras lo que hay en mi corazón? ¿Por qué no simplemente ahí nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios? Si en este momento estás pasando o has estado pasando por una situación que simplemente no entiendes el por qué pasó, por qué es que Dios lo está permitiendo, ¿por qué no oras en este momento y te comprometes a simplemente confiar en su conocimiento, que es ilimitado? Confiar en que Dios sí entiende, confiar en que Dios sí sabe, confiar en que Dios sí está obrando, aún y cuando yo no entienda. Y si necesitas decirle a Dios: Dios, ayúdame a simplemente estar conforme con no saber, pero ayúdame a tener la fe para poder confiar en que tú sí sabes, que tú sí entiendes, y porque tú sabes lo que realmente pasó, tú entiendes lo que estoy pasando, tú puedes obrar a mi favor. Mi Dios, qué bello es poder llegar a un punto en nuestra vida en el que podamos comprender y entender que tú nos conoces todo, que tú conoces cada parte de nosotros, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que tú conoces, Señor, absolutamente todo antes de hablarlo. Y Dios, aun y cuando no entendamos lo que nos está pasando, líbranos de que utilicemos nuestro libre albedrío para alejarnos de tu voluntad, para alejarnos de esos planes de bien, de esos planes de esperanza. Ayúdanos a poder utilizar sabiamente nuestra capacidad de elegir, de decidir, para que nuestra decisión y nuestra elección te honremos, te glorifiquemos y se alinee nuestra decisión y nuestra elección siempre a lo que tú sabes que es lo mejor para nosotros. Danos, Señor, esa sabiduría para comprenderlo. Pero a la vez, mi Dios, si hay alguien en este momento que ha estado pasando por situaciones en donde simplemente continúa preguntándose por qué pasó, por qué Dios lo permitió, por qué no entiendo lo que sucedió, Padre, dales la tranquilidad, dales la fe de poder depositar su confianza en aquel que sí lo sabe, sí lo entiende y sí está obrando a su favor. Remueve, Señor, de su mente esa carga, esa pregunta, y reemplaza ese deseo por ir al árbol de conocimiento por simplemente refugiarse en tu bella presencia. Confiamos en ti y gracias, Señor, infinitas gracias, porque eres un Dios omnisciente que lo sabe todo, lo entiende todo y lo conoce todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, así oramos en esta hora. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios?